La primera página de este Terapia Chilense de fin de semana es una página fúnebre a raíz del deceso del poeta Pablo de Llori y de el crítico de arte Guillermo Machuca. Voy a cederle la palabra a Arturo Fonten para que nos hable de Pablo de Llori. Mira, Pablo... Me acompaña en este programa, como siempre, Arturo Fonten y Matías Rivas, con quien estamos conectados telefónicamente. Mira, yo tengo acá un cuaderno de poesía que se publicó el año 1979, que fue un encuentro de arte patrocinado por un grupo que se llamaba Amigos del Arte, patrocinado por la Fundación BHC, que era el banco de Javier Vial, del Grupo Vial en ese momento. Y ahí escribieron un montón de poetas que todavía suenan, o de escritores que todavía suenan. Está Diego Maqueira, está Raúl Zurita, está, ¿qué te digo? Manuel Silva Acevedo, Juan Camerón, Teresa Calderón, en fin. Y entre ellos, Pablo de Llori. En estos días se ha hablado bastante de Pablo, he visto varias reseñas, hay gente que ha comentado, se cita siempre la frase que escribió Enrique Lin, que lo vio en este encuentro, él también asistió a este encuentro de arte joven el año 79, donde yo creo que Enrique confundió la descripción, porque él dice que Pablo tenía el aspecto de un hombre de patria y libertad. Yo creo que más bien Pablo tenía el aspecto de un hombre de fiducia. Yo creo que eso es lo que quiso decir Enrique, porque la gente de Patria y Libertad no era muy de corbata ni cosas de ese tipo, y Pablo era un hombre más bien formal, de traje oscuro y, claro, provocativo para un mundo de poetas jóvenes. Yo no asistí a este encuentro, no estaba en Chile, no vivía en Chile en ese momento, pero tengo, porque me lo dio Pablo, el cuaderno donde aparecieron sus primeros poemas. Yo fui muy amigo de Pablo, nos conocimos cuando yo estaba en la universidad, me parece, éramos primeros años, así que lo conocí la vida entera. Y fue un hombre muy, muy extraordinario, con una vida sumamente difícil. No solo fue un gran poeta, sino que fue un gran luchador. Estamos acostumbrados, como cuando se habla de los muertos, a hacer unas especies de imágenes, ¿no es cierto?, en las cuales la persona solo tiene cosas buenas, digamos. Yo creo que en el caso de Pablo, y de otra gente también, pero particularmente en el caso de un poeta como Pablo, hay que decir la verdad completa y decirla desde el respeto, desde el cariño, desde la admiración, desde la amistad. Pablo tenía una enfermedad mental. Una de esas enfermedades que, ¿cómo decirlo?, no se gana con una batalla, ¿no?, sino que es una guerra larga. Y Pablo dio esas sucesivas batallas contra esa enfermedad la vida entera. Y entonces eran momentos mejores y momentos peores, pero él batalló contra esto toda su vida. Era un hombre bueno como el pan, era un hombre tierno, pero tenía de repente estos fantasmas que se adueñaban de su cerebro y lo llevaban a zonas donde él no quería estar. Era un hombre conservador en lo político, porque también se ha hablado mucho de lo político en él, porque le gustaba el orden, le gustaban las formas a Pablo. Básicamente el orden. Era un hombre en ese sentido como tradicionalista. Era católico realmente, era un hombre que rezaba hasta el último, siempre era un hombre que rezaba. Sus posiciones políticas, sus frases, sus desplantes tenían algo de Dalí. Él admiraba mucho a Dalí. Acuérdense que Dalí hablaba de... Se sentía monárquico, católico, en fin. Había algo de provocación en muchas de sus opiniones, que las decía un poco por paté, ¿no? Pero tenía algo destructivo contra lo cual él luchaba. Por ejemplo, una de las cosas más curiosas es que él no guardaba sus poemas. De hecho, él repartía los poemas en bicicleta, los iba entregando en unas fotocopias, y llegaba a mi casa y tiraba esto y ni siquiera quería conversar porque quería ir rápidamente a entregar el siguiente sobre. Era como un cartero, digamos, de sus poemas. Yo fui guardando estos poemas. A fines de los años 80 se habían publicado solamente unos poemas en Puerto Rico, todos sobre el tema de Luis XIV, que fue el gran personaje poético que él construyó. Y estos poemas que habían salido en cuadernos de poesía, Encuentro de Arte Joven, 1979. Entonces, con Diego Maqueira, que fue siempre muy amigo de él,
nos juntamos para ver si podíamos hacer una edición más seria de Luis XIV, más completa, y nos encontramos con la sorpresa de que Pablo no tenía los poemas. Diego tampoco los tenía, no los tenía nadie. El único que tenía los poemas, que en ese momento eran una fotocopia, tocó que era yo. Entonces nos juntamos con Pablo y con Diego y concordamos más o menos un grupo de poemas que podían ir. Estábamos pensando publicar esto en la editorial universitaria, teníamos la cosa bastante palabreada. Y en la última reunión apareció Pablo y empezó a increparnos a propósito de un poema o dos, no me acuerdo qué pasó, una lesera, y se montó en la yegua cólera y nos tiró los poemas por la cabeza, nos mandó al carajo y el proyecto desapareció, murió, no se pudo hacer. Eran esos momentos de donde, como digo, entraba a operar en Pablo una cosa autodestructiva que lo dañaba. Pero él después se recuperaba y volvía, ¿no es cierto? Años después, creo que fue el año 2006, no me acuerdo bien, sí, 2006, ahí nos volvimos a juntar. Esta vez participó Tácitas, la editorial Tácitas, y participó Tony Kassen y Diego también, Diego Maqueira y yo. Nos volvimos a juntar en mi casa varias veces y logramos armar una colección de poemas que es lo que se publicó. Este es el afiche con que se lanzó Luis XIV el año 2006, y lo presentamos ahí con Christian Banken, con Diego, con Diego Maqueira, Alejandro Gandora, Tony Kassen, en fin. Hicimos una presentación. La cosa funcionó y salió, eso fue en octubre del año 2006, esa primera edición de Luis XIV, y después está la edición que hiciste tú, Matías, en la editorial de la UDP, que es la edición ya definitiva. Bueno, yo creo que era un poeta, como digo, excepcional, uno de esos poetas que logró algo que muy pocos logran, que fue dar esta lucha y construir este personaje de Luis XIV, que no es un personaje histórico, obviamente es una invención de él, a través de la cual él pudo canalizar su poesía, ¿no? Casi todos los escritores se produce una especie, ¿no es cierto?, como de daimon, como decía por ahí Platón en algún diálogo antiguo, ¿no es cierto?, una especie de espíritu que habita en el momento en que se escribe y que permite, ¿no es cierto?, transfigurarse en otro para poder escribir. En el caso de Pablo, él tuvo este gran personaje a través del cual él podía escribir, ¿no?, a través del cual él pudo lograr lo que logró como escritor, como poeta. Y lo que logró no es poco, lo que logró es nada menos que tocar la belleza, y eso se puede decir de muy pocos. Quiero leer un poema que está en este libro publicado en el año 79 y que leído hoy adquiere otro sentido. Luis XIV a Madame Ninon de L'Enclos. Las ganas de vivir, Ninon, son más fuertes que todos los instrumentos que utiliza la muerte. Y al comparecer delante de una adversidad, crecen, se remontan y se agitan a lo largo del cuerpo y los sentidos unidos en una sola dirección. Las ganas que yo tengo de vivir son como para que ni tú ni yo muera. Pablo de Llori. Oye, yo decir que yo siento también una gran admiración por Pablo de Llori. Lo considero un excéntrico como personaje, me tocó conocerlo también, no voy a abundar en eso, solo tengo la imagen imposible de olvidar de él caminando por Providencia con sus perros San Bernardo durante los años 90, y bueno, es uno de los poetas más sutiles y de alguna manera más extraños que este país ha dado, en el mejor sentido de la palabra, de la extrañeza, que toca la belleza por una zona poco convencional. Pero quería referirme a la muerte de Guillermo Machuca, un crítico de arte. Oye, perdóname, antes un segundito, parece que me confundí y no dije Ediciones Tajamar, que fue la primera que editó Luis XIV, parece que me confundí de editorial. Y luego la edición definitiva que sacó la UDP, que sacaste tú, Matías. Sí.